Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Ya estamos en la quinta conferencia sobre la historia de dos culturas. Estamos estudiando, haciendo comparaciones entre dos culturas principales de la cultura occidental y la cultura no occidental. La cultura occidental ha sido identificada como la cultura griega de la Grecia antigua y sus ideas en lo que tenía, porque ellos difundieron ideas nuevas, novedosas por su tiempo. Pensaban ellos para ya dejar la idea de dioses, ya enfocar y tratar de entender el mundo por medio de la razón humana, estudiando, no echando la culpa a los dioses, ni observando o respetando como un Dios creador, pero pensaban que todo había llegado por medio de procesos naturales. Heráclito pensaba que era por medio de logos. Logos era como una potencia, un poder que organizaba y que también era como una que daba vida y que se mantenía, todo el sistema. Ese era el logos por medio de Heráclito. Cada uno de los diferentes filósofos estaba proponiendo otra causa primaria. Era logos como un espíritu, como un fuego, o como Tales era como el agua, Anaximandro, Anaximenes era la tierra. Entonces cada uno tenía su propia idea de la primera causa. En los tiempos, lo que habíamos terminado con la otra conferencia es que una cultura no occidental que tenía mucha influencia sobre la zona era la cultura hebrea. Y por ser desobediente a su Dios fue conquistada y deportada, llevada a la Babilonia. Con tiempo, después de 70 años de ser en exilio, fueron dados permiso de la rey de Babilonia o de Persia de volver a Jerusalén y reconstruir la ciudad y el templo. Ese fue después de 70 años. Entonces fue conquistado y deportado en el año 590. 97, quiere decir 70 años luego, es más o menos el año 520, es cuando volvieron varios judíos para reparar su templo y reconstruir los muros y rehabilitar entonces la ciudad de Jerusalén para empezar de nuevo. Por varios años los judíos volvían desde del este de Babilonia y también del oeste. Volvían para ocupar de nuevo su país, su tierra prometida, y para practicar sus costumbres y poner en la práctica, porque fueron deportadas por no observar los mandatos de su Señor. Entonces ya estaban más concentrando en conservar y practicar, observando el sábado de cada 7 días, de retirarse, de cerrar las puertas de la ciudad y practicar lo que Dios había exigido. Y luego, no sé de verdad cuánto tiempo había practicado el sábado de la tierra, de no sembrar, no cosechar, pero dejar de descansar la tierra. Pero luego, en los años 330 antes de Cristo, luego sería unos 170 años después de volver a su tierra, ya vino otro imperio que conquistó entonces los babilonios, conquistó toda la zona, lo que pertenecía antes a Babilonia, ya fue tomada por los griegos. Alejandro Magno ya vino conquistando. Y esa es la mapa que muestra de
cómo Alejandro venía del oeste y conquistaba hasta Egipto y luego hasta el lejano oriente y al medio, de nuevo, Israel. Entonces Israel fue en el camino entre Egipto, Macedonia y lo oriente. Entonces en 332 Egipto fue conquistado. Y luego en el año 324 a.C., Babilonia cayó al imperio griego. Y ahora el imperio griego, Alejandro Magno, tenía otra estrategia. No era como cualquier otro antes, como los babilonios. Alejandro tenía la idea de conquistar con fuerza las diferentes culturas, diferentes países, pero también conquistar sus culturas, por cambiar sus creencias, cambiar su idioma, cambiar su filosofía. Entonces era un tipo de conquistar que era para durar más tiempo. Ese es de un historiador, dice Alejandro Magno. Durante sus campañas, Alejandro siempre tuvo la intención de averiguar todo lo que pudiera sobre las áreas por las que pasaba. Se llevó consigo un séquito de científicos para registrar y analizar esta información desde botánica, biología, zoología y meteorología hasta topografía. Alejandro era un estudiante de todo su alrededor. No quería conquistar nomás con fuerza, pero quería conquistar y conocer. Entonces trajo consigo un equipo de científicos para estudiar todo su alrededor, para entender lo que estaba conquistando. Interesante es que la mente para Alejandro fue muy importante. No era conquistar nomás por la fuerza, porque la fuerza dura por un tiempo nomás, pero se puede perder la fuerza antes de perder el poder de la mente. Entonces Alejandro tenía otra estrategia. Su deseo de aprender y de la información se registre de la manera más científica posible, probablemente surgió de las enseñanzas y el entusiasmo de Aristóteles. Aristóteles era su tutor. Entonces quiere decir que Alejandro fue formado en la filosofía griega de Aristóteles, una filosofía que era basada en la tierra, basado en lo que pasaba naturalmente en la tierra. Entonces Alejandro era un alumno, un estudiante de Aristóteles y tenía la mente de un filósofo griego. Eso es lo que él estaba entendiendo. Y él quería imponer este marco teórico, este marco de cómo ver el mundo griego sobre las diferentes culturas en lo que él estaba conquistando. Ese empezó el proceso en lo que está conocido como para helenizar. Helenizar es un proceso de cambiar una cultura a una cultura ella. Ella era el nombre antiguo de Grecia. Entonces, para helenizar quiere decir es cambiar las culturas para ser como cultura griega. El tutor de Alejandro fue Aristóteles, el filósofo griego, quien le inculcó el valor de la cultura y la filosofía griega. Mientras Alejandro hacía campaña, difundió el pensamiento y la cultura griega a su paso, helenizando, quiere decir para ser griega, en cultura y civilización a los que conquistó. Su meta era conquistar físicamente, pero también mentalmente
a todas las culturas a su alrededor. Quería liquidar a las culturas. Quería imponer el idioma griego y la filosofía griega. ¿Cómo era la filosofía griega? Era naturalista. Era basado en la razón humana, que fue principal, que la razón humana era para entender el mundo, implementando la lógica. Y los dioses, no. Las supersticiones era para dejar, ese para la gente bárbara, ese era para la gente no educada. Pero ahora él quería educar. Él dejó centros de educación en todo su camino de paso en lo que fue. Él estableció 10 ciudades con su nombre de Alejandría. Entonces ese era parte de su estrategia, dejar centros de estudio que sería para estudiar, para enseñar la filosofía griega y el pensamiento griego. Y ese fue entonces uno de lo que conquistando Egipto estableció Alejandría en el norte, que era un centro de estudio para muchas personas. Y ahora tenemos un evento lo que pasó medio extraño. ¿Qué pasa entonces? Los hebreos fueron conquistados por no mantener su cultura pura, santa, adorando al Dios único. Y ahora viene Alejandro Magno. ¿Y qué es lo que está haciendo él? Él está imponiendo una cultura griega ajena, está imponiendo una filosofía naturalista, entonces ya viene a Israel, ya viene a la puerta de Jerusalén. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Los hebreos saben que ellos fueron conquistados por los babilonios por no obedecer. Y ahora, ¿qué van a hacer? Pues estaba acercando Jerusalén, ejército griego, cuando el sumo sacerdote de los hebreos tenía un sueño. Tenía un sueño de Dios que decía que vayas, que dejas la ciudad y que vayas para encontrarte con el ejército cuando viene. Pero tiene que ser vestido totalmente en su hábito de sumo sacerdote y ser acompañado por todos los sacerdotes vestidos en blanco y que dejan abiertas las puertas de la ciudad. Entonces, acercando Alejandro y su ejército, salieron los sacerdotes y el sumo sacerdote, todos vestidos en sus hábitos, sin saber, sin entender lo que iba a pasar. Pero ellos sabían que antes vinieron los babilonios y se cerraron la puerta y se quedaron adentro. Por 3 años se quedaron sin comida, sin algo comer. Entonces ahora Dios dijo que salgan. Entonces salieron a encontrar con Alejandro Magno. ¿Y qué pasó? Llegando a toparse, parado allí, no puedo imaginar lo que estaba pasando por la mente de los sacerdotes, pero bajó luego Alejandro de su caballo y se inclinó ante el sumo sacerdote. Y luego entraron la ciudad juntos, ofrecieron sacrificio en el templo. Y el general que estaba acompañando a Alejandro, que estaba listo para conquistar, para matar, para imponer la cultura hebrea, dice: Alejandro, ¿por qué usted bajó de su caballo? ¿Por qué usted inclinó
Usted es Dios, usted es como Rey de Reyes. Y usted inclinó antes el sacerdote de Jerusalén. Y respondió Alejandro, no me incliné ante él, sino ante ese Dios que le ha honrado con el sumo sacerdocio, porque vi a esta misma persona en un sueño, con esta misma ropa. Dios había dado un sueño a Alejandro, y Alejandro vio un sumo sacerdote vestido así, y él sabía, ok, este sueño es de Dios, y esta persona, entonces representante de Dios, tengo que respetar a esta persona. Si voy a tener éxito en las demás tierras, tengo que respetar a esta persona. Y cuando salió esta persona por mandato del Señor, ya se encontraron las dos culturas, cara a cara. La cultura occidental que estaba imponiendo toda su filosofía frente a la cultura no occidental que quería mantener su fe, quería mantener su cultura pura. ¿Y qué pasó? El siguiente día dice que tenía una reunión entre el sumo sacerdote y Alejandro. Y Alejandro le ofrecía cualquier favor que quiere, por favor que me pida. Pidió el sumo sacerdote, por favor, dejarnos a practicar nuestra propia cultura, nuestro propio idioma. Y que cada 7 años que seamos excluidos de pagar el tributo, porque no vamos a tener ingreso, porque vamos a dejar las tierras descansar. Estamos observando lo que Dios nos exigió, porque la anterior vez no habíamos cumplido y habíamos sido conquistados y llevados. Y ahora vamos a cumplir a cualquier costo. Entonces Alejandro decía, está bien. Ustedes pueden seguir con su idioma, pueden seguir con su propia cultura, pueden seguir adorando a su propio Señor, Dios, Jehová. Pero por los que quieren ser educados, van a tener entonces como griego se puede estudiar en Alejandría, Egipto. Se puede estudiar ahí y recibir una educación en la cultura griega. Entonces ahí estaba un encuentro entre las dos culturas, cara a cara. Y la cultura entonces occidental dejaba a funcionar, dejaba existir la cultura no occidental hebrea. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus 4 generales. Lisímaco era uno de los generales que tomó Tracia y gran parte de Asia Menor e hizo Éfeso su ciudad capital. Entonces, con tiempo, 2 o 3 años nomás después de conquistar Babilonia, se enfermó Alejandro Magno y se murió. Y él no tenía designado quién iba a tomar su posición, quién iba a ocupar el trono como rey de todo el imperio recién conquistado. Entonces, los 4 generales, lo que él tenía, se dividieron entre sí mismos, todo el imperio. Y uno de los generales, Lisímaco, tomó Tracia y gran parte de Asia Menor y hizo Éfeso como su capital. Éfeso es una ciudad bien importante. Éfeso era la ciudad de Heráclito, donde Heráclito había escribió sobre el Logos. Y ahora Éfeso es el centro, o luego Éfeso fue conquistado también por los babilonios. Ahora ha sido conquistado, reconquistado por los griegos.
y ahora es el capital de la parte de Asia Menor, es capital. Quiere decir que es un centro de educación, es un centro de la cultura griega, es un centro de toda la helenización, lo que de estudios, educando toda la gente. Es un centro bien importante. Ese fue en los años 300. Y ahora en el año 387, lo que estamos haciendo es viendo la interacción entre las dos culturas, la cultura hebrea y la cultura griega, la cultura occidental y la cultura no occidental, y cómo fue la interacción sobre el tiempo. Y ahora lo que tenemos es que la cultura hebrea fue dado permiso de seguir con sus costumbres, para mantener su cultura, para adorar su Dios único. Pero la traducción de las escrituras hebreas al idioma griego fue por mandato de Ptolomeo II, Filadelfo, alrededor del año 287. Y ahora la interacción de las dos culturas es tan cercana que ahora uno de los reyes, por mandato de Ptolomeo II, Filadelfo, él había mandado ya que hagamos la traducción de las escrituras hebreas al griego, al idioma griego. ¿Por qué? Porque ya tenemos tanta influencia de los hebreos ya siendo helenizado y los griegos siendo que está aprendiendo la cultura hebrea. Entonces hay dos transacciones, dos acciones, lo que está ocurriendo hasta el punto que el rey griego ya pide que haya una traducción de las escrituras hebreas al idioma griego. El detalle sería que para interpretar y entender las escrituras hebreas es por medio de la cultura hebrea, mientras que si hay traducción de las escrituras hebreas al griego, debería seguir con entendiendo e interpretando las escrituras hebreas por la mente y cultura hebrea, pero no fue así. Fue entonces interpretada las escrituras hebreas por la cultura griega. Entonces empezaron a mezclar las cosas, empezaron a interpretar la historia hebrea por medio de la filosofía y pensamiento griego. Y ahora, ese es un recordario de un historiador que decía que aunque Alejandro Magno conquistó y sus generales conquistaron todas las culturas, no conquistaron todas las personas, no conquistaron toda la gente. ¿Por qué? Dice, debe recordarse, sin embargo, que para la mayoría de las personas en el Medio Oriente, los agricultores del campo, la civilización helenística siguió siendo una planta exótica y extranjera. La lengua y la cultura griega se limitaban principalmente a las ciudades. Las poblaciones rurales conservaron sus formas de vida tradicionales junto con sus lenguas y culturas nativas. Esa es una observación muy importante, porque eso es lo que me ha pasado. Yo soy de una cultura occidental.
Yo soy más o menos occidental, pero creo en Dios, pero lucho también con las ideas occidentales. Yo veo, percibo, voy interpretando el mundo por medio de más o menos los parámetros occidentales. Pero cuando fui a Sudamérica para enseñar, para dictar materias, en una de las universidades, una privada, no tenían dificultades casi ninguna. Yo estaba dictando, parece que hubo buena comprensión sin problema, pero luego fui a dictar las mismas materias en la estatal y tuve problemas. ¿Por qué? Porque parece que hubo una barrera entre mi forma de enseñar y la forma de ellos de aprender. No todos, pero una gran parte. Hasta que me di cuenta que muchos de los estudiantes venían de la parte rural. Entonces yo como occidental estaba dictando materias a los no occidentales y no me entendían mucho, porque su forma de aprender era de diferente manera. No fue de la manera de lectura, no fue de la manera de abstracta, de la matemática, de todo. Fue difícil para ellos porque venían a la ciudad a estudiar. Lo que quiere decir es que el mismo proceso en lo que Alejandro Magno hizo de helenizar sus culturas conquistadas, nosotros como educadores también estamos helenizando las ciudades. Las ciudades son centros del pensamiento occidental, mientras que los lugares más lejanos, los lugares más rurales son más conservados, más conservadores, más no occidentales. Y cuando vienen a la ciudad a estudiar, hay una diferencia. Entonces lo que este historiador se da nota es que no cambiaron toda la cultura. No todas las culturas fueron cambiadas. La cultura rural de la gente rural seguía con su idioma, con sus prácticas, con sus culturas nativas. Igual, en Sudamérica parece que de mi experiencia pasó lo mismo. Entonces yo sí aprendo, estudio, enseño como occidental. Y si usted tiene dificultad, no solamente con mi forma de hablar, pero mi forma de comunicar, puede ser porque somos de occidental y no occidental, tratando de comunicar. Esa ha sido terminando la quinta charla sobre las dos culturas, las historias de dos culturas. Y ya vamos a entrar ya en la siguiente. Estamos acabando con número 5, pero hay 8, tenemos 3 más, y vamos a seguir viendo en la historia cómo las dos culturas han interactuado y cómo uno ha crecido y otro ha bajado, otro ha crecido y otro ha bajado, en toda la línea de historia hasta hoy en día. Entonces, gracias por acompañarme. Espero verlos en el próximo, número 6, charla número 6 sobre historia de dos culturas. Somos Tim y Holly Nyquist. De nuevo, gracias por acompañarme. Hasta luego.